bienvenidos a su clase de biología, espero se encuentren muy bien, espero sigan cuidándose. Eh, Nuevamente quiero agradecerles el compromiso y la responsabilidad, espero pues este trimestre sea, sea mucho más rápido y más ágiles con las entregas. Ustedes son muy juiciosos y muy responsables frente a este trabajo. Vamos a dar pues inicio a nuestra clase. La clase de hoy es como una clase de introducción a lo que vamos a ver, que es herencia y genética. Entonces, pues en estas clases necesito que estén muy atentos, necesito que estén muy juiciosos, vamos a hacer algunas actividades como juegos, vamos a hacer unas actividades como eh, concéntrese en un tipo de actividades así, pues ya que nos toca ver genética, herencia, y pues adicional de ver genética y herencia, vamos a ver específicamente eh, enfermedades genéticas. Entonces, eh, espero pues hacerlas amenas para ustedes. Entonces vamos a dar inicio a nuestras clases el día de hoy. Entonces, hoy pues básicamente el tema es de introducción a la herencia. Vamos a hablar específicamente de todos estos, cómo o cuándo empezaron a hablar de herencia, cómo, desde qué momento se habla de herencia y por qué es tan importante este término herencia y genética, por qué se habla tanto de esto, ¿listo? Voy a empezar a hablarles de Gregor Mendel, está aquí. Gregor Mendel específicamente es el padre de las leyes de la herencia. Cuando hablamos que es el padre de las leyes de la herencia, decimos que Gregor Mendel fue pues la primera persona que nos habló del término de herencia. Él es un monje agustiniano, entonces Gregor Mendel es un monje agustiniano naturalista, nacido en Australia, descubrió por medio de trabajos en su huerta de los guisantes, descubrió las famosas leyes de Mendel. Estas leyes de Mendel, pues, que nos hablan de la rigidez o rigen la herencia de la genética. Los primeros trabajos de genética que hizo Mendel los realizó con cruces de semillas, entre semillas amarillas y rojas, lisas y arrugadas, y pues él descubrió, de este descubrimiento, de este proceso, descubrió que existen dominantes que se caracterizan por el efecto y existen los recesivos. Acá nos habla de que hay algunos que pueden ser dominantes en cuanto a sus características y nos habla de que hay algunos recesivos que reciben estas características. Su experimento, su publicación la hizo el 8 de marzo de 1866. Presentó su trabajo en la Sociedad de Historia Natural. Entonces, es muy importante, pues, porque él es el padre de las leyes de Mendel. Algo curioso que pasó fue que cuando él publicó su experimento en 1866, nadie le puso cuidado, o sea, todo el mundo como que, no, o sea, lo ignoraron, básicamente. Pero 30 años después fue reconocido y entendido su proyecto, o sea, dijeron, ay, venga, sí, tiene toda la razón de lo que está diciendo, pero tuvieron que pasar 30 años más desde 1896, desde 1866 para hablar específicamente de las leyes de Mendel. Es el padre de la herencia específicamente porque es el que descubre los dominantes y los recesivos a partir de un proceso o una experiencia. Encontramos en 1881 a Albrecht. Él descubre específicamente o nos habla de los ácidos nucleicos. Entonces, es el que descubre los ácidos nucleicos en la estructura de ADN. Entonces, cuando nos habla Albert, hace el descubrimiento de los ácidos nucleicos. Él básicamente, pues, descubre los ácidos nucleicos en 1881, pero aquí hay algo importante y es que cuando él descubre, ahí uno hace como el descubrimiento de los ácidos nucleicos, pero en 1866 tenemos a Meister, él nos habla sobre los leucocitos y los espermatozoides. Entonces
digamos que él es el que como que da pasos para que el descubrimiento de los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos, básicamente descubre la cadena, o sea, descubre las bases, los ácidos nucleicos, que están formados por manómeros denominados nucleótidos mediante enlaces. Entonces, él nos hace la representación de una estructura de ADN. Entonces, él dice que forman cadenas largas. De cuando nos habla de los ácidos nucleicos, nos habla específicamente de esto, de las cadenas, que son cadenas largas. El descubrimiento de estos ácidos nucleicos, él lo hace o la descubre, hace su publicación a partir de la pentosa, la ribosa y también pues nos habla de el ADN, es como el que nos empieza a decir, venga, estamos constituidos por ADN y ese ADN tiene unas hélices y ese ADN tiene unas bases nitrogenadas. Entonces, a partir de este descubrimiento, en 1950, está Alfred y nos habla sobre los virus y confirma que el ADN genético. Entonces, hacia 1950, más o menos, nos hablan y nos dicen, no, venga, resulta que nos hablan por primera vez o sea, confirman la molécula de ADN. En 1950 confirman la molécula de ADN. Esta molécula de ADN se caracteriza o la confirman a partir del uso de virus. Entonces están hablando de los virus y hacen la confirmación de la estructura de ADN. ¿Por qué es tan importante? Pues eh, ¿por qué es tan importante el ADN? Pues el ADN es muy importante porque descubren la doble hélice, determinan que o sea, que el ADN es una estructura que está constituida, pues, por lo que les decía, por ácidos nucleicos y que es la que determina o da el patrón de la herencia. Hablan también de la guanina, la citosina y la timina específicamente, pero ahí todavía no nos han hablado de toda su estructura como tal, o sea, nos hablan básicamente, bueno, existe una cadena y esa cadena lleva el material genético. Hacia 1951 nos hablan o se habla por primera vez de la insulina. Entonces hablan de la proteína insulina. Esta proteína de insulina, básicamente, es la hormona que produce y secreta en el páncreas. Entonces, ayuda al aprovechamiento del metabolismo de los nutrientes y pues esta proteína es muy importante ya que consta de dos cadenas y estas dos cadenas en sí se unen y forman unos puentes. Entonces nos hablan por primera vez de la proteína de insulina en 1951, descubren la proteína de insulina en la estructura del páncreas y pues esta ayuda a bajar los niveles de glucosa, o sea, los niveles de azúcar en la sangre y ayuda pues a que todo esté nivelado. ¿Quién produce esta proteína? Pues esta proteína o la produce específicamente el páncreas, por eso es muy importante en todo lo que comemos cuidar nuestro páncreas porque eso nos ayuda. Las personas que sufren de diabetes es porque su cuerpo no produce insulina, su páncreas no produce insulina, entonces necesitan inyectársela para poder regular los niveles de azúcar en el cuerpo. Aparece hacia 1953 James Watson y Fran. Ellos hablan específicamente de la hélice o de la estructura de ADN. Entonces hablan de cómo son las hélices, o sea, cómo está constituida la hélice de ADN. Eh, Específicamente, pues ellos nos hablan que es una doble hélice que consiste en la traslación a lo largo del eje. Nos hablan de que son dos cadenas serpentadas
y esas dos cadenas serpentadas tienen o están constituidas por una doble hélice. Los autores, pues, es Erwin y Frank. Ellos son los que descubren o por primera vez dicen, bueno, el ADN tiene una estructura, está constituido por una estructura serpentada, es una molécula que consiste en dos cadenas serpentadas y tienen una escalera de caracol. Entonces, ellos le dan la estructura como la forma, le dan el nombre, digámoslo así, a la estructura de ADN. Descubren que, bueno, que es una serpentina y que tiene una estructura con forma de caracol. Está constituida por un azúcar y un fosfato. Entonces, ellos hablan por primera vez de la estructura, o sea, de la forma serpentada. Hacia 1960 nos hablan de la determinación del código genético, que el código genético específicamente pues es el que determina toda la estructura, determinación del código genético, o sea, nos hablan de la determinación del código genético, entonces nos hablan específicamente de esa secuencia que define eh, la estructura, o sea, que define las reglas para que se puedan traducir los genes. Entonces nos hablan del código genético, nos hablan del ARN mensajero, que es el que lleva o determina todas las estructuras del código genético. Nos hablan pues que identificar, o sea, ayuda o codifica la información genética. Entonces, hacia 1960 nos hablan específicamente del código genético y nos dicen pues que gracias a este se determina toda la información genética específicamente. Hacia 1982 hablamos de la primera fabricación del fármaco de ADN. Aquí es muy importante pues porque nos hablan, tratan de fabricar un fármaco para la estructura de ADN. Entonces, aquí hablan hacia 1982, nos hablan de la primera fabricación del fármaco de ADN. ¿Por qué es tan importante? Pues porque nos permite o hacen como una combinación del ADN recombinante, producir o sea, lo que hacen es la producción de una proteína para ciertos organismos a partir del ADN. Entonces, estos son los primeros, digamos, avances biotecnológicos que se hacen. Cuando hablamos de la biotecnología es que cogen y mejoran algo. Entonces, ellos hacen la primera fabricación o la primera fabricación de una proteína a partir de un fármaco, o sea, a partir de una estructura de ADN. ¿Para qué? Es como el primer avance en la biotecnología que hace. Hacia 1985 eh, se hace un descubrimiento y inventan una reacción de la cadena de polimerasa. Eh, esta reacción de la cadena de polimerasa la hace Kai Mully. Eh, la cadena de reacción de la cadena de polimerasa. Esta reacción la hace Cayune y es una técnica que la hace en el laboratorio y lo que hace es amplificar pequeños fragmentos de ADN para identificar gérmenes. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues identificar gérmenes eh, microscópicos. Por ejemplo, aquí, gracias a este descubrimiento, se podría decir que descubren enfermedades como el coronavirus. O sea, ¿qué causa la enfermedad del coronavirus? Entonces es como descubrir este germen. Entonces, gracias a este descubrimiento de Muniz en 1985, pues que él lo que hace es en el laboratorio amplificar los fragmentos de ADN, identificar si hay algún germen ahí, descubre que estos tipos de gérmenes pueden generar específicamente una enfermedad. En este caso, hablemos del coronavirus. O sea, gracias a este descubrimiento, pues cuando nos sacan sangre, miran en nuestras cadenas y detectan el germen que causa la enfermedad del coronavirus. Hacia 1990 se habla del primer cromosoma humano completo, o sea, se habla o se descubre, es de las
los descubrimientos más recientes o de los descubrimientos más recientes que se hablan de ADN, se habla del primer cromosoma completo, específicamente. Hablamos del primer cromosoma completo, el número 22. Se habla de la secuencia, esta la descubrió, la realizó un proyecto, se llama Proyecto Genoma Humano. Habla de un cromosoma, o es como descifran que el 1 de diciembre de 1999, perdón, la secuencia del primer cromosoma humano consiste en una secuencia completa el cromosoma 22 tiene 23 pares de cromosomas en su carácter humano y es una secuencia completa. Eh, es muy importante el descubrimiento, o sea, es como muy importante este descubrimiento porque descifran como un hito, o sea, es el segundo cromosoma más pequeño, pero es un cromosoma con una cadena completa, o sea, tiene los 23 cromosomas. Eh, es importante en la población humana, ya que es heredado de la madre y del padre durante el proceso de reproducción sexual. Hay dos copias de ese cromosoma, identifica los genes, variaciones de, perdón, identifica los genes y se dice que, pues, que es el primer cromosoma en completarse, o sea, en estar completico, así. Hacia el 2000 se habla sobre el primer borrador completo de la secuencia humana. Esto se hace, pues en Estados Unidos trabajan mucho la biotecnología. Entonces, hacia el 2000, el presidente Clinton, pues dice que tienen un borrador de la secuencia del genoma humano. Entonces, que prácticamente tienen toda la estructura de la cadena del genoma humano. Hacia el 2002 comienza el proyecto internacional de HATMAT. Pues este proyecto básicamente habla, perdón, ay, me dio gripa, de HATMAT. Este proyecto básicamente es un proyecto internacional que habla de crear un mapa genético. El proyecto es crear o desarrollar un mapa genético para catalogar o diferencias genéticas entre los individuos y entender la relación del genoma y la salud humana. Hacia el 2003 se determina la secuencia completa del genoma humano. Hacia el 2005 la secuencia del genoma del chimpancé, o sea, siguen trabajando sobre los genomas. Hacia el 2007 se termina el proyecto piloto ENCODE. Este proyecto piloto ENCODE es un proyecto muy importante. Generalmente este tipo de proyectos lo que hacen es estudiar todas las estructuras, o sea, lo que hacen es estudiar todas las estructuras del ADN. Aquí hablamos de procesos bioquímicos, hablamos de procesos evolutivos. Este proyecto ENCODE es una enciclopedia o es un proyecto donde van a caracterizar todo sobre el ADN, es delinear y codificar todo sobre el genoma humano. Hacia el 2008 se habla de la secuencia por primera vez, del cáncer. O sea, descubren cómo es la secuencia del cáncer, pues acordemos que eso es una célula maligna. Entonces hablan de la secuencia del genoma, el genoma no del cáncer, hablan de los tipos de cáncer que se pueden generar, hablan específicamente de todo el proceso de la leucemia, hacen todo el proceso de investigación, pero lo que hacen es secuenciar cómo se genera esa estructura del cáncer a partir de esa secuencia. Eh, es muy importante, pues este estudio habla de las mutaciones
y abre la puerta a descubrir las células del cáncer específicamente. Y finalmente en el 2010 se habla del proyecto Genoma o proyecto de los 1000 genomas. Este proyecto de los 1000 genomas, pues también es seguir estudiando toda la cadena de ADN. El proyecto de los 1000 genomas es un proyecto que pretende liderar, liderar todo el proceso del ADN. Se le llama el proyecto de los 1000 genomas, específicamente pues porque lo que pretenden es analizar el proyecto genético de 1000 personas en todo el mundo. O sea, escogieron personas de todo el mundo y a partir de eso, pues estudiar la variabilidad genética. ¿Por qué existen o somos diferentes a otros? Entonces, esa variabilidad genética la hacen alrededor del mundo. Es un proyecto muy interesante donde van a estudiar también el tipo de ADN. ¿Por qué les estoy hablando de ADN, chicos? Porque pues el ADN es la cadena o toda la cadena que nos permite o nos habla del genoma humano. De ahí parte la herencia, de ahí parte la genética. O sea, es toda la que lleva la información genética y por eso es tan importante. ¿Desde dónde se empieza a hablar del ADN? Desde 1866. Actualmente seguimos hablando de ADN, se utiliza el ADN o se modifican las cadenas de ADN para obtener en biotecnología otro tipo de procesos. Entonces, quería que, pues, como contarle la historia del ADN, como que desde dónde partió desde Gregor Mendel, cuando habla del dominante y el receptor, y está terminando en la actualidad en muchos proyectos del descubrimiento del genoma. ¿Por qué es tan importante? Porque heredamos rasgos de nuestros padres, porque heredamos rasgos de nuestras madres, porque tenemos el color de los ojos, el color de la piel, y porque tenemos variabilidad genética. Todos no somos iguales, todos somos seres diferentes. Listo. Quiero que me realicen como un dibujo lo más representativo de esto del ADN. ¿Listo, chicos? En una hojita muy bonito. Y eso es como para dar inicio a nuestra temática siguiente, ya para iniciar en forma todas nuestras temáticas. Entonces van a realizar un dibujo de lo más representativo. ¿Listo, chicos? Espero sigan cuidándose, espero sigan con todas sus prevenciones. Un abracito y nos vemos en la siguiente clase.